Shalom, shalom, Rabotai, que la paz del Eterno esté sobre todos ustedes. Bueno, pues hoy en esta semana nos ha tocado la Parashá Bereshit, inicio del ciclo anual de estudio de la Torá, y con la ayuda del Eterno vamos a meditar en esta parte de la Parashá en Bereshit 2:16, y dice así: y ordenó el Eterno Dios a la persona diciendo: de todo árbol del jardín podrás libremente comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque en el día que comieres de él morirás. Dijo el Eterno Dios: no es bueno que en la persona. Bueno, ahora vamos a ir al Perec 3. Y dice: la serpiente era astuta de todos los animales del campo que había hecho el Eterno Dios. Entonces dijo a la mujer: ¿acaso dijo Dios, no comerán de todos los árboles del jardín? Entonces dijo la mujer a la serpiente: del fruto de todos los árboles del jardín comeremos, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, no sea que mueran. Y dijo la serpiente a la mujer: no habrás de morir, porque sabe Dios que en el día en que ustedes coman de él, entonces se abrirán vuestros ojos y serán como seres divinos, conocedores del bien y del mal. Vio la mujer que era bueno el árbol para comer, como también de codiciado para los ojos, y agradable el árbol para ser inteligente. Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido con ella, y él comió. Bueno, pues solamente un solo mandamiento le dio el Eterno al hombre, y ese mandamiento fue: no comerás. Es un mandamiento negativo, y este mandamiento negativo trajo consecuencias graves, muy graves. El hecho de que el Eterno le prohibiera al hombre comer del árbol del conocimiento del bien y el mal traería como consecuencia la muerte. Cuando hablamos de la muerte, la palabra muerte significa separación. Esta separación dio como resultado efectivamente que los cielos se separaran, que la relación pues del Eterno, metafóricamente hablando, el Eterno tuviera de alguna manera una separación o se separara el hombre de su relación con el Eterno. El Eterno tenía un plan para el hombre, pero el hombre tendría que aprender y experimentar las cosas. Siempre hay dos caminos en la vida, mis amados: el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. El camino con bendición y el camino que trae disminuciones. Y siempre el hombre está en medio, en la encrucijada, y siempre está en diferentes circunstancias decidiendo cuál camino tomar, qué decisión tomar. Y esa es una realidad muy importante. Si tú te pones a analizar en tu vida, en las cosas trascendentales de la misma, te das cuenta de que esto es así. No hay mucho que buscar. O tomas el camino correcto o tomas el camino incorrecto. O tomas la decisión adecuada o tomas la decisión no adecuada. Así que estamos en una situación muy interesante, porque el hombre tuvo que decidir, en este caso para mal, pero decidió. ¿Por qué? Porque el Eterno nos dio esa libertad, nos otorgó ese don de poder decidir libremente, sin tener que de alguna manera
depender de nada para poder tomar nuestras decisiones. Y esto se llama o lo conocemos como libre albedrío o libertad de decisión. Y esa libertad de decisión nos da, cosas positivas o cosas negativas. La pregunta que uno se hace es ¿por qué Dios nos dio libre albedrío? La razón por la que el Eterno nos dio libre albedrío es que no quería tener autómatas, que ellos obedecieran nada más porque Él dice y se acabó. En el caso, por ejemplo, de los ángeles, los malajim, ellos simplemente tienen que obedecer y obedecen y se acabó. No hay otro, Él les manda y ellos van y lo ejecutan. No hay de que la pienso, no hay de que no lo hago, no. Simple y sencillamente reciben la orden y los malajim van y la realizan. Eso es todo. En el caso del hombre, como ya mencionamos, es un caso diferente. Y esa situación que nos hace diferentes precisamente la libertad para decidir. Y hay una influencia muy fuerte en el caso del primer hombre, Adán y Java, tuvieron una influencia externa y esa influencia externa fue la serpiente. Java nunca hubiese pensado en hacer absolutamente nada si la serpiente no va y le dice que coma, si no la insta, si no la tienta, si no la empuja, si no la hace pensar y a veces en un sentido le hace pensar lo que no había pensado, lo que no estaba pensando, no le interesaba, pero la interesa en que tome una decisión al respecto del árbol del bien, la ciencia y el mal, el conocimiento. Entonces, esto es algo que está siempre delante. ¿Por qué? Porque el Eterno, quien es bendito, nos dio esa libertad. ¿Por qué nos dio esa libertad? Porque verdaderamente es una manera de probar nuestras vidas. A veces se pregunta uno, bueno, ¿por qué es que Dios dio libertad de decisión? ¿Acaso Él no sabía que el hombre iba a transgredir el mandamiento? La respuesta es claro que sí lo sabía. Desde luego que sí sabía que lo iba a transgredir, pero sin embargo, aunque se pierde mucho en todo esto y se perdió muchas cosas y se siguen perdiendo muchas cosas en el camino, nosotros debemos entender que hay mucho que ganar cuando una persona vence a sus instintos naturales, por decir el Yetzer Hará, pues. Cuando vence al Yetzer Hará, entonces está en una posición superior y sufre una elevación extraordinaria que sin ello no habría posibilidad de hacerlo. Y en este caso, precisamente vemos a la mujer en una metáfora muy interesante, siendo tentada por la serpiente, donde la serpiente precisamente crea las condiciones para que decida mal la mujer y que consecuentemente esto cause que el hombre, que era responsable de la creación, no era Java, sino era Adán, porque cuando Eva comió no había pasado absolutamente nada. ¿Iba a haber consecuencias? Desde luego. ¿Iba a haber consecuencias sobre la vida de Eva? Sí. ¿De Java? Sí. Iba a haber consecuencias. Pero cuando el hombre, Adán, comió, ya fue otra cosa. Nuestros sabios nos dicen que cuando Java comió y Adán se dio cuenta de que lo que había hecho, él, si se dan cuenta en el relato de las escrituras, no dice nada, solamente come. Y la pregunta que se hace, ¿por qué fue que comió? Dado que él sabía y entendía perfectamente bien lo que había hecho Java. La respuesta que dan nuestros sabios es que él sabía que esas consecuencias iban a traer la separación entre la mujer y él. Y de alguna manera esto causó también una situación muy interesante que prefirió a Adán
a Java y no al Eterno. Y esto, ¿cómo se llama? Se llama idolatría. Ahora entendemos nosotros esto. Se dio una situación grave, muy grave, porque cada vez de que nosotros, y aquí viene la enseñanza, cada vez que nosotros decidimos por lo que sea, mal decidimos, abrimos la puerta a la idolatría. No había ídolos en ese entonces, pero el hecho, éticamente hablando, el hecho de que un hombre decida mal y prefiera una situación, una circunstancia no correcta, y en este caso a una persona, eso se llama idolatría. Incluso situaciones que puedan causar de cosas que se prefieran en el lugar del Eterno, entonces eso se llama idolatría. Por eso es que el hombre pecó. Por eso cuando nuestro Elohim le dio al pueblo de Israel los Asereda Nidrot, los 10 mandamientos, en el primer mandamiento está no la idolatría, porque soy un Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando nada más ni nada menos de que este es un pecado grave, muy grave, y que al final del día te voy a decir que hay muchas decisiones que nosotros tomamos antes de conocer al Eterno, y ya habiendo conocido al Eterno se toman decisiones. Pero si es grave no conociendo al Eterno, es más grave conociendo al Eterno. En el caso de Adán conocía al Eterno, tenía una relación con el Eterno, conocía a su Creador, no había excusa para él. Y ahora para nosotros, los que hemos venido a los pactos de las promesas, no hay excusa de poder tomar una mala decisión, en este caso elegir o escoger cualquier cosa, incluso a una persona antes que a Dios. Así es que, mis amados, en los rezos que hacemos diario, está escrito en el Tejilim, me parece que es el 27, y dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, recíbeme tú, Hashem. Es decir, aunque mi padre y mi madre me dejen, tómame a mí, recíbeme a mí. Esa es la implicación, el contraste de lo que estamos diciendo, precisamente cuando el hombre renuncia a todo y tiene conciencia de que tiene que recibir, que tiene que decidir de una manera correcta, y esta forma correcta será siempre darle lugar al Eterno, quien es bendito. Y eso es algo que el hombre en su momento perdió, y por eso es que entró el pecado en el mundo, y por eso entró la muerte al mundo, por causa del pecado. Y no fue cualquier pecado. Uno dice, pues el pecado en el huerto, desobedeció, sí, pero en el fondo este pecado fue un pecado de idolatría, no habiendo ídolos, pero tomando a una persona y poniéndola antes que a Hashem, eso se llama idolatría. Entonces tenemos que amar a nuestros seres queridos. Amamos a nuestras esposas, amamos a nuestros hijos, amamos las cosas, amamos a los animalitos, pero la prioridad siempre va a ser y debe de ser Hashem, siempre, en todas las cosas. Por más que yo quiera a alguien o algo, no puedo sustituirlo por el Eterno, porque eso se llama idolatría, y eso causa graves, pero graves problemas. Te voy a decir que en ese caminar que tenemos que decidir, tú y yo, estamos decididos, constantemente estamos decidiendo, y ese es el punto que confrontamos constantemente en nuestra vida, y debemos aprender a dilucidar, debemos aprender a tomar la decisión correcta. Que el Eterno te ayude a pensar y reflexionar sobre ello. Shalom, shalom.